Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Durán Comunicaciones. Mi nombre es Luis Jesús Durán. Hoy voy a compartir con ustedes un artículo de Juan Manuel de Prada alrededor del tema de la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan Manuel de Prada tiene una concepción de la parucía y todo el escenario apocalíptico diferente probablemente a aquellas ideas esotéricas que pueda tener algún grupo de gente y fantasiosas que puede tener otro grupo de gente. Un tercer grupo de gente probablemente ni siquiera esté interesado en develar qué es lo que hay detrás del Evangelio y también del mensaje de Cristo en torno a los últimos tiempos, que también es bastante interesante y que es necesario que sea revisado cada vez más. Sin embargo, como en algún momento vamos a escuchar, este tiempo y este mundo actualmente está absolutamente descreído y abrazando toda esta línea más bien racionalista, procura ya no meterse en las honduras del pasaje bíblico relativo a la revelación o al apocalipsis. La parucía es un tema del cual ya no se habla tanto en las iglesias. No se habla tanto en la misa, se habla muy poco en los grupos parroquiales. Sin embargo, acá vamos a hablar de este tema, producto, sí es cierto, del artículo de Juan Manuel de Prada, en el marco también de la próxima Semana Santa que se va acercando además. Entonces, antes yo de compartir este artículo que les voy a leer, el artículo de Juan Manuel de Prada, yo quiero mostrarles, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo, la introducción del programa Lágrimas en la Lluvia relativo al Apocalipsis, en donde de alguna forma también adelanta los temas que ustedes verán en el artículo que les voy a leer. Juan Manuel de Prada allí habla del significado del Apocalipsis, de cómo es que precisamente esta sociedad y la Iglesia Católica en particular ha decidido renunciar a una lectura sosegada y profunda, además de teológica, de este tema, dejándole el camino abierto de repente a esas interpretaciones superficiales, reduccionistas, fantasiosas que pueden tener algunas sectas en torno al Apocalipsis. Y precisamente porque la gente anda muy necesitada de este tipo de conocimiento, abrazan ese tipo de explicaciones porque son probablemente las únicas que hay a la mano. Sí que es cierto que en muchas ocasiones la narrativa de la propia Iglesia procura no tocar este tipo de temas porque, como diría el meme, generan ansiedad. Y ansiedad es lo que este mundo procura evitar a través de otro tipo de mensajes que los tienen entretenidos, ¿no? Entretenidos en ese sentido estricto de la palabra, de entretenerte, ¿no? En una especie de nada, solamente sometido a estímulos que te generan placer, como un animalito, medio pavloviana la cosa. En fin, vamos a chequear este video introductorio de Juan Manuel de Prada y luego sí los invito a leer el artículo que escribió solamente hace un par de días. Estamos martes 29 de marzo del 2022, lo escribió el 27, entonces lo publicó el 27 de marzo, así que está caliente como pan. Pero vamos primero a escuchar esta introducción para que ustedes se hagan una mejor idea de lo que quiere decir Juan Manuel de Prada en torno al Apocalipsis por un lado y a la parucía específicamente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 15ª entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace algunas semanas recomendábamos este libro de Leonardo Castellani, publicado por la editorial Homo Legens, que he tenido el honor de prologar. El Apocalipsis de San Juan, un comentario extraordinariamente sugestivo, lleno de hondura y finura literaria, al último de los libros canónicos de la Biblia. Desde entonces han sido muchos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia
que nos han rogado que dediquemos un programa al Apocalipsis y a los misterios que rodean el fin del mundo. Cosa que hoy hacemos con inmenso agrado. Decía el gran escritor Léon Bloy que cuando quería estar al tanto de las últimas noticias, leía el Apocalipsis. Sospecho que hoy casi nadie sigue el ejemplo de Bloy, ni siquiera entre los creyentes. Se ha impuesto la idea extravagante de que el Apocalipsis es un libro absolutamente enigmático e ininteligible. Pero resulta ilógico pensar que un libro cuyo título significa precisamente revelación sea inaccesible al entendimiento. Y se ha impuesto también la idea más extravagante aún de que el Apocalipsis es un libro sombrío y desolador en el que solo se relatan calamidades, cuando en realidad su sentido es exactamente el contrario y su finalidad, traer esperanza y consuelo en medio de la tribulación. En el Apocalipsis, San Juan despliega ante nuestros ojos el drama de la historia y del mundo y su desenlace glorioso con la segunda venida o parusía de Cristo. Un dogma tan medular para la fe cristiana como el de su primera venida o encarnación que acabamos de celebrar en la Navidad. Pero el Apocalipsis de San Juan, que es el Evangelio de las realidades últimas, ha sido confinado a la categoría de libro esotérico, de lectura poco menos que desaconsejada. Y la parusía ha desaparecido casi por completo de la predicación y de la catequesis. Y al dejarse de explicar la escatología, los misterios de las realidades últimas, se ha desarrollado una escatología espuria, o dicho más exactamente, dos escatologías espurias, aparentemente opuestas, fragmentos desquiciados de la síntesis cristiana. Por un lado, una visión eufórica que preconiza que la humanidad se perfeccionará a lomos de un progreso indefinido hasta instaurar el paraíso en la tierra. Y por otro lado, una visión nihilista que pinta un futuro de hecatombes y catástrofes sin cuento al estilo de las recreaciones de la ciencia ficción más sombría. Frente a estas visiones delirantemente optimistas o terriblemente pesimistas, pero ambas en el fondo desesperadas, se alza la visión que nos ofrece el libro de San Juan, que a la vez que nos anuncia los acontecimientos luctuosos que precederán al fin del mundo, nos brinda la esperanza del triunfo final. En su discurso del Areópago, San Pablo trata de predicar su fe con palabras inteligibles a los hombres que lo escuchan. Al principio su discurso resulta plenamente aceptable para esos hombres formados en la filosofía griega, pues San Pablo aporta reflexiones en las que paganos y cristianos podían converger sin excesiva discrepancia. Pero llegado determinado momento, San Pablo no tiene rebozo en hablar del juicio final, piedra de escándalo para sus oyentes que podían aceptar la inmortalidad del alma, pero no la resurrección de la carne. Y naturalmente sus palabras causan entonces rechazo y escándalo. Quizá por miedo a ese rechazo y escándalo, por temor a no ser aceptada en un mundo racionalista, la Iglesia titubeó en su predicación de la parusía de Cristo. Y tras el titubeo, volver a predicarla resulta cada vez más difícil, pues el espíritu de nuestra época prefiere soslayar cualquier asunto enojoso o aflictivo, y ya se sabe que la parusía vendrá precedida de acontecimientos amargos. Así se ha cegado la fuente de la esperanza cristiana, con lo que al cristiano de hoy se le condena a cultivar una fe desustanciada, perfectamente sustituible por un código de buena conducta y una vaga afirmación de trascendencia. O todavía peor, se le condena a sufrir mayor inquietud y desazón, pues desde el momento en que se le arrebata el horizonte escatológico, la persecución más o menos declarada o sibilina que padece su fe en la actualidad deja de tener un sentido teológico y no le queda otra solución sino emboscarse y pasar
inadvertido hasta que amaine el temporal, que no amainará nunca, mientras el mundo sea mundo, convirtiéndose la suya en una fe cobardona, acomodaticia e inane. En Lágrimas en la lluvia les proponemos que se adentren con nosotros en estos misterios últimos desvelados por San Juan. Hablaremos de los signos que precederán a la parusía, contenidos en los diversos setenarios que se despliegan en el Apocalipsis. Las cartas a las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas. Hablaremos de lo que el mismo Jesús anunció en el Evangelio, a saber que vendrá una tribulación como no se habrá visto otra igual sobre la tierra, acompañada de una apostasía de proporciones descomunales. Hablaremos de la figura del anticristo, a quien muchos confundirán con un nuevo Mesías, que instaurará una impostura religiosa fundada en la adoración del hombre. Y hablaremos, por supuesto, de su derrota, tras la segunda venida de Cristo, a la que se sucederán la resurrección de la carne, el juicio final y el triunfo de la Jerusalén celeste. Lo haremos en compañía de 3 reputados... Bien, esto era un poco la introducción a el tema relativo a la parusía, que le va a dar mejor sentido a lo que quiero compartir con ustedes, que es precisamente el artículo que escribió Juan Manuel de Prada este último fin de semana, o que publicó en todo caso Juan Manuel de Prada este último fin de semana, llamado precisamente Parusía, donde él ahonda un poco más en este tema y que yo quisiera compartir con ustedes para que, bueno, también lo reflexionen, para que lo tengan presente y eventualmente para que lo puedan compartir. Si no están suscritos a este canal en donde hablamos de todo un poco, teología, filosofía, algunos temas de desarrollo personal que también son importantes siempre, porque el trabajo ora et labora, ¿no? Como decimos nosotros, también es importante. Pero bueno, vamos a entrar en harinas, en el sentido de que leamos de una vez este artículo, para ver a qué se refiere Juan Manuel de Prada en este caso. Dice: en tiempos tan sombríos, muchos amigos y lectores me preguntan si mi fe no desfallece. Ciertamente, razones para este desfallecimiento no faltan, ante un presente tan ominoso como el que nos ha tocado en suerte, o más bien en desgracia, vivir. Pero la fe que profeso me enseña a no afligirme ante el presente, en la certeza de que tengo un futuro, y frente al optimismo desesperado propio de nuestra época, que por no creer en el futuro pretende apurar eufóricamente los disfrutes materiales del presente, y que cuando esos disfrutes se amustian o desvanecen, como ahora ocurre, convierte su euforia en angustia. La fe puede permitirse el lujo de ser pesimista en su diagnóstico del presente a cambio de estar siempre esperanzada. Pero incluso las personas con fe, o mejor dicho, a las personas con fe, a veces nos falta la esperanza, y es inevitable que así sea, porque el presente nos ofrece razones innumerables para el desaliento. Tal vez esta falta de esperanza tenga mucho que ver con la pérdida del horizonte escatológico, con el olvido de la parusía que Jesús anuncia repetidamente en los evangelios Lucas 17 y 20, Mateo 24, 23, Marcos 13, 21, que encontramos repetido en las epístolas de Pedro y Pablo y que es el asunto principal de las visiones que clausuran la Biblia. En todos esos pasajes evangélicos, epístolas y visiones, se repite que esta parusía, o segunda venida de Cristo, será precedida de una gran apostasía y una gran tribulación, y también que no se producirá, a diferencia de lo que pretenden los agoreros del cambio climático, porque el mundo haya agotado sus recursos, tampoco porque sobrevenga una catástrofe natural o se desencadene una guerra, más allá de que estos signos puedan predecirla.
sino por una directa intervención divina. El universo, nos recuerda Leonardo Castellani, no es un proceso natural, sino un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llama teológicamente creación, redención y parusía. Siempre me ha llamado mucho la atención la escasísima, casi nula conciencia de la parusía que tienen las personas de fe. Tal vez sea porque están contaminadas por las descreídas visiones apocalípticas que difunde la cultura de masas de nuestra época, plagada de explosiones atómicas u hordas de zombies. Tal vez porque es la nuestra una fe sin esperanza, que se arredra ante el sufrimiento, pues esta parusía, tal como la describe el propio Jesús, vendrá precedida de acontecimientos luctuosos. Pero al soslayar este asunto, la fe queda por completo falsificada, eunuquizada, reducida a moralina insípida. Es la sal que se ha vuelto sosa. Recordemos la admonición de los ángeles en la ascensión. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Se trata de un formidable reproche que nos sigue interpelando hoy. Al ocultar el proceso divino de la historia, inevitablemente nos sumamos a la desesperación propia de nuestra época, todo lo acicalada de euforias que se quiera, que promete al hombre el paraíso en la tierra por sus propias fuerzas, esto es, mediante la intervención de la ciencia y la política. O en el mejor de los casos, nos apuntamos a cierta visión espiritualista y delicuescente de las cosas últimas, según la cual nuestras almas serán premiadas con un futuro al que nuestros cuerpos deberán renunciar irrevocablemente convertidos en pasado, irrevocablemente consumidos por el dolor y la decrepitud hasta su acabamiento. Pero la parusía nos habla de un futuro de otro orden, muy distinto, donde no solo será suprimido el sufrimiento, sino que también será revocado. Y esta revocación del sufrimiento pasado solo se puede lograr plenamente a través de la resurrección de la carne, extremo en el cual la fe cristiana se enfrenta al espiritualismo delicuescente, propio de nuestra época. Y en general de cualquier época, pues esta revocación del sufrimiento pasado que se produce en la parusía mediante la resurrección de la carne, lo que enfrentó en el Areópago a San Pablo con los filósofos griegos dispuestos a aceptar su predicación con tal de que se redujese a una fe eunuquizada o reducida a moralina insípida. Tratando de imaginar este futuro que revoca plenamente el sufrimiento pasado, según nos promete la parusía, he escrito recientemente un relato titulado Sin miedo ni codicia, que ha sido incluido en el excelente volumen colectivo 12 visiones para un nuevo mundo, editado por la Fundación Santander. Animo a las 3 o 4 lectoras que todavía me soportan a asomarse a él en su versión dramatizada, acudiendo a la siguiente dirección electrónica, que es la que ustedes pueden observar en sus pantallas y que se las dejo allí para que puedan copiarlas si les interesa, y además la voy a dejar en la caja de los comentarios de este video, a la cual ustedes pueden acceder, y si quieren la pueden pedir también como para que yo las pueda compartir con ustedes y la puedan escuchar conmigo. Esto ha sido un poco lo que ha tenido que decir Juan Manuel de Prada en torno a la parusía. La parusía implica un reto en una sociedad racionalista como la que nosotros vivimos, porque implica cosas como, por ejemplo, el hecho de la resurrección, no solamente del alma, sino además del cuerpo físico. Entonces, ese es todo un desafío para nuestra razón, acostumbrada a la degradación, a la decrepitud de la materia. Y también a ese ethos que nosotros tenemos tan materialista,
que considera pues que todo lo que nosotros pensamos, creemos, soñamos, aspiramos, que es básicamente intangible, proviene exclusivamente de la materia. Entonces es un desafío pensar en esto. También es un desafío en dos sentidos. Uno, porque una mirada de este tipo rechaza aquella concepción de paraíso en la tierra a la que nos arrastran las ideologías en boga. Y por otro lado, rechaza también esa idea, como diría el propio Juan Manuel de Prada, nihilista, de que todo al final se va a reducir a una gran hecatombe de la cual no vamos a poder escapar. Sin embargo, si bien los hechos nos pintan un futuro bastante pesimista a la luz de las cosas que nosotros vemos, también es cierto que nos ofrece nuevamente un desafío al confrontarnos con un cambio positivo, que es el hecho de que el bien va a triunfar sobre el mal. Como diría el padre Castellani, o como una suerte de poema, ¿no? Y nada, esto era lo que quería compartir con ustedes. Si les ha gustado este video, para que llegue a más personas, necesito tu like y necesito tu comentario además. Y me gustaría que puedas compartir este video con aquellas personas que tú consideres que le pueda resultar de ayuda, que les pueda generar valor agregado. Y nada, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te puedas suscribir y que actives la campanita cada vez que haya un nuevo contenido, para que te enteres cada vez que haya un nuevo contenido. Conmigo hasta el próximo video. Chao.